Listo. Entonces, hoy se dedica a ir pensando o ir viendo, ir considerando cómo se va transicionando en Costa Rica hacia lo contemporáneo, ¿verdad? Entonces, habíamos estado viendo este espíritu vanguardista de la segunda vanguardia, lo que yo denomino la segunda vanguardia, y pues hoy nos vamos a enfocar un poco más en ya, ok, qué estaba pasando en los setentas y ochentas, algunas de esos cambios que se dan, se ven impulsados gracias al hecho de que pues ya el Estado costarricense va a tener políticas culturales, especialmente en torno al ámbito de la plástica. En Costa Rica en general no habían políticas culturales em, históricamente, ¿verdad? No habían, no existían y definitivamente uno puede ver con la Segunda República que va a haber mayor interés y una percepción de la necesidad de apoyar la cultura. Antes de eso, pues en general, estatalmente lo único que se apoyaba principalmente era música, pero vamos a ver que, por ejemplo, uno de los primeras acciones que se dan importantes es la creación de la Editorial de Costa Rica, que va a apoyar lo que es la literatura, la poesía. Luego, la creación de los premios nacionales en el 62, donde se reconoce que es necesario ese estímulo a las artes en general y que esos premios nacionales podían no solo colaborar o apoyar en términos financieros a los artistas que están trabajando, sino que estimula la creación artística y valoriza la presencia de artistas en nuestro país. Entonces, los premios nacionales, súper importante. Y luego, pues ya hemos hablado sobre la creación de la Dirección General de Artes y Letras, que era parte del MEP, o sea, del Ministerio de Educación, y eventualmente se crea lo que había sido el Ministerio de Cultura, Juventud y Deportes y que hoy en día es solo el MCJ, que es el Ministerio de Cultura y Juventud. Deportes se fue por su lado. Entonces, en el 71 ya contamos con un ministerio y eso va a ser súper importante. El ministerio va a estar a cargo de promocionar los salones nacionales de artes plásticas que se dieron entre el 72 y el 93 y luego pues se volvieron a dar en el 2017 y que nosotros fuimos al salón, ¿verdad? Entonces, pues esos salones, como se habló en el caso en el museo mismo, qué tan importante es tener un espacio anual o bianual o bienal que permita que los artistas presenten lo que están trabajando. Es como un foro o una vitrina para que puedan enseñar. Entonces, súper importante los salones. Luego, la creación del Museo de Arte y Diseño, perdón, del Museo de Arte Costarricense, como ya se les ha comentado, o sea, el Museo Nacional, pueda que era un lugar donde se podían tener exposiciones de arte, pero la colección en general del Museo Nacional, el énfasis del Museo Nacional es en lo precolombino, arqueológico, y en lo que es historia natural, ¿verdad? Entonces, el énfasis de ese museo no es en el arte, aunque tengan colección de arte, exhiben algunas piezas de arte y puedan tener exposiciones temporales de arte, pues ese no es la misión de ese museo. Y entonces se establece un museo dedicado a preservar el arte costarricense. Y luego, pues 15 años después aproximadamente, se establece o se crea el Museo de Arte y Diseño Contemporáneo, que es pues un espacio fundamental dedicado principalmente a lo que es lo contemporáneo, pero visto no solo desde un enfoque nacional, sino que un enfoque regional. Pero bueno, con ese panorama hay que tener claro que los artistas pues cada vez van a tener más apoyo em, o por lo menos se convierte en más viable ser artista. Algo que, como hemos visto a través a lo largo de este curso, pues en la época colonial casi que no habían artistas, habían algunos artesanos. Llegamos al siglo XIX, muy poca creación artística en el país,
se empieza a dar más con la llegada de extranjeros, se establece un estilo académico y así, bueno, sucesivamente de lo académico a la vanguardia, a la segunda vanguardia, a la abstracción y eso, ¿verdad? Pero no es que hemos visto así como un mundo efervescente de arte y eso verdaderamente empieza a cambiar, aunque todavía nos podríamos quejar de la situación actual, pero definitivamente se puede decir que cambia en la segunda mitad del siglo XX. Entonces, ciertas cosas, algunas fotos que quería enseñarles, importancia de la Dirección General de Artes y Letras. Aquí este lugar era un espacio dedicado a poder tener exposiciones. Podemos ver en esta foto, esta es una expo de Manuel de la Cruz, podemos ver tanto lo lírico, me encanta esta foto porque vemos en esta misma pared, o sea, no creo que sea la mejor curaduría, pero abstracción lírica, neofiguración y la abstracción geométrica. Las tres vertientes o tendencias que él trabajaba en ese momento. Y la semana pasada habíamos hablado de esta importante actividad, lo que fue la primera Bienal Centroamericana. Se llevó a cabo en la recién inaugurada para ese momento Biblioteca Nacional. Entonces era todo un evento súper emocionante. Todo el mundo llegó así como pues feliz a a ese encuentro y pues tenemos este fallo del jurado que nuevamente voy a reiterar porque esto va a ser importante, que a ellos les interesaba un lenguaje contemporáneo de la pintura, o sea, algo que fuera contemporáneo, con la urgencia de expresar contenidos que revelan la situación del artista en su medio y la honesta necesidad de comunicarlo. O sea, para ellos este tipo de arte no tenía razón por qué existir en un país como Costa Rica, según este jurado. Aquí estamos viendo los ejemplos que les había enseñado la semana pasada de Manuel de la Cruz González, o sea, esta culminación de esta búsqueda del artista en lo geométrico, una búsqueda que podríamos decir que es como siguiendo el neoplasticismo de Mondrian, de cierto modo, en que se está buscando como que crear un nuevo objeto perfecto, alineado de cierto modo en su mente, o sea, en la mente del artista con una perfección cósmica casi. Y sabemos que, bueno, hubieron otros artistas que presentaron obra durante la Bienal, que era no figurativa. Entonces, César Valverde, sabemos que él presentó esta obra y sabemos que Jorge Manuel Vargas Benavides presenta esta obra, pero como ya tenemos claro, no era de interés de este jurado y que además reiterar que el jurado era como el conjunto de personas más famosas del mundo de arte latinoamericano que habían llegado a Costa Rica hasta el momento. Entonces era súper importante y súper emocionante y claro, uno podría considerar cómo pudo haber machacado el espíritu de muchos artistas. Sabemos que lo hizo en el caso de Manuel de la Cruz González, que dejó de pintar por varios años después de este evento y cuando vuelve a pintar dejó por completo todo lo que era la no figuración. Un César Valverde que reconoce que la verdad es que no le entró con tanta disciplina, eso él lo publicó en algún momento, como que él agarró un poco lo que tenía en su taller y como que lo sometió para la Bienal. Entonces, a muchos les impactó profundamente. Y sabemos que lo que había interesado era, y lo que pues más elogiaron fue la obra de Francisco Amiguetti, que a la par de Manuel de la Cruz había estado en un salón de honor, o sea, no estaba compitiendo. Em, y que podemos entender por qué. Se alinea totalmente con lo que decía ese fallo del jurado, que quería un acercamiento contemporáneo a la práctica en términos materiales o técnicos. Aquí, pues, la cromosilografía, cómo vemos la marca de la placa ahí, o sea, la matriz por debajo con la veta de la madera integrada. Estas
estos ejemplos de obra que habla o aborda la situación, el contexto, en este caso el alcoholismo, las Beatas y la Virgen, ¿verdad? Como que esta crítica que él hace a la iglesia y que quería eh, abrir un poco para escucharles a ustedes antes de seguir adelante en tratar de analizar esta imagen que creo que es muy valiosa, tratar de interpretar qué habrá sido el mensaje de Amiguetti, cómo podemos entender eh, la crítica social ante su contexto y que pues creo que también es importante reconocer que a primera instancia uno lo que ve es el paisaje, un paisaje costarricense, ¿verdad? Pero que es pues muy diferente a este paisaje em, hecho 40 años antes. Entonces, ay, perdón, pensé que tenía una donde solo se veía la imagen. Bueno, podemos verla acá. No sé si alguien quisiera comentar qué ven, qué notan, qué perciben sobre la obra de Amiguetti del 70. ¿Cómo la compararían con lo que ven en la obra de, pues, 40 años antes? Sí, Nilo. Eh, Me parece en esta obra que todo el grupo de personas está de espalda, entonces les están dando la espalda a la realidad en base a una religión, ¿verdad? Eh, Eso es lo que interpreto yo en este sentido, o sea, eh, es, esconderse de la realidad. Ujú. Ok, entonces me encanta eso, pensar que eso que le están dando es la espalda a la realidad. ¿Y cuál es la realidad? O cómo presenta, de cierto modo, algún aspecto de la realidad que tal vez ellos están ignorando o no. El alcoholismo, Ajá. ¿Y cómo ves, a dónde ves el alcoholismo? ¿De qué manera en en primer plano, como una especie de dibujo en pizarra, pareciera, ¿verdad? Mucho menos elaborado que que el plano de fondo, ¿verdad? Como ellos están en el mar viendo por la ventana eso que está sucediendo afuera en el pueblo, pero como dijo bien Nilo, le están de espaldas, o sea, poniéndole más atención a lo sobrenatural, a la religión y a las procesiones y eso, y mientras están sucediendo esos problemas del otro lado de la ventana. y cuáles son algunos de estos problemas que vemos en la cantina? O sea, el alcoholismo mencionaron, Por allá aparece una mujer medio chinga, o sea que debe ser la prostitución a mano derecha, podría ser, no sé. la violencia, ¿verdad? Aquí que vemos algunos Vaya, están peleando, en este caso están jugando algún tipo de juego de apuestas, estos de acá, y siempre me ha llamado mucho la atención la figura del niño que está en la ventana, viendo hacia afuera. ay, sí. Y no sé si eso, haberles señalado a ese niño les llama, o sea, como que, ¿cómo perciben a ese niño? ¿Qué creen ustedes que podría significar? eh, ¿Con quién dialoga ese niño? Tal vez. Pero ¿qué de esa figura sugiere que sea un niño? ¿Perdón? ¿Qué de esa figura sugiere que sea un Es muy niño y no un pequeño. adulto? Este, de que es chiquitito, en proporción, no sé. Siempre lo he visto como niño. Y como estos están sentados y tienen casi la misma altura, yo siempre lo he percibido como niño, pero no sé, tal vez no. No es solo un efecto, como un intento de perspectiva. Es que estoy como un poco más lejos y soy como un poco pequeño. Yo diría que no, porque si se fijan en las piernas, está pues con la figura a la par, está superpuesta, entonces, o sea, él estaría. Estoy de acuerdo en que es un niño. Ujú. Sí, la ropita también, como la estructura del cuerpillo. Sí, como que está en el mismo plano que este otro señor que está sentado.
Y tiene casi la misma altura, pero este está sentado, ¿verdad? Por eso siempre he pensado que es un niño. Podemos hablar de la pedastría, Ok, que la, también. Eso, Pero creo que es como más interesante aparte de que el niño esté en esa misma escena, es interesante que el niño sea como el vínculo entre las dos escenas. ok, ¿y por qué? Es que eso es Por- clave. Porque justo es el que está viendo, pero niño es el único que puede. Es esto de perro viejo no aprende nuevos trucos. Ya Ujú. esta gente mayor no, probablemente no vaya a cambiar esos hábitos. Eh, pero de ahí, el niño puede una de dos, o mantener los hábitos o dedicarse de nuevo a la religión, pero no parece ser la religión aquí como algo positivo, más bien es como algo del pasado y como de nuevo, la evasión, ¿no? Es la evasión de ante una realidad fea, dedicarse a la institución que le puede ofrecer cierto, no sé, consuelo, Confort. sí. Confort, consuelo, o sea, eso que decía Marx, que era ay, no era la venda, el velo que tenemos sobre, o sea, la religión es como un velo ante nuestros ojos, ¿verdad? Y que entonces, Nilo, no sé si la mano es de antes o ahora. de ahora. Ajá. Nada más para observar esta familia, inclusive se le está dando la espalda a la familia que está inmediatamente después de la ventana y a una madre soltera con dos hijos, o soltera no, o separada A o sola, sí. sola. Ujú. Vemos esta mujer y que hay algo de ahí, de ellos que me parece, de esa agrupación en particular, que siempre me ha llamado la... Hay esa comunicación directa entre el niño que está adentro y la niña que está afuera, se están mirando, porque ahí ahora que usted lo amplió, se vio como la expresión de la niña está en dirección viendo al niño que está del otro lado. Exacto. Creo que ahí también genera eh, esa discusión, es como que ese diálogo que está teniendo tal vez visual con el mundo, este niño que está dentro en ese ambiente feo, digamos, mirando hacia afuera, y esta niña que está afuera, que de igual manera, digamos, ella le está dando la espalda tal vez a lo que está viviendo ella, él le está dando la espalda a lo que está viviendo él, ¿verdad? Entonces hay algo muy interesante en esta discusión, pero en ambos casos creo que es lo que se ha mencionado, que ninguna de las dos opciones de mundo es una positiva. ¿Verdad? Es como está criticando aquí a Miguetti tanto a esa fe ciega de la gente que sigue las procesiones sin cuestionarse nada, o este mundo un poco oscuro, no tampoco oscuro, o sea, oscuro y literalmente oscuro, porque así lo ha elaborado el artista, y que creo que hay algo ahí que nos ayuda a entender cómo una obra de arte puede criticar, y que creo que era el punto de la neofiguración. Vemos que en este caso, por ejemplo, de Amiguetti, de 40 años antes, sí es un paisaje. Vemos esas mujeres que vuelven de la iglesia para la casa, sin embargo, no está criticando. Fer, usted antes tenía la mano levantada. Ah, sí, pero yo lo que iba a señalar era eso de que la niña vuelve a ver adentro de la escena y es como el único personaje que tiene como que ve y quizá como que entiende al niño y el hecho de que el niño está yendo afuera de la ventana es como, a mí me da una sensación como de añoranza, como que él quiere salir de esa situación de Ujú. violencia y así, pero ya todo eso como que lo discutieron. Sí, como que él se quisiera salir, ella reconoce o sea, reconoce su situación, la dificultad. José, adelante. Que también hay como una ambigüedad importante respecto a nosotros, ¿no? Porque es una decisión importante meternos a nosotros en la cantina. Es decir, podría perfectamente habernos puesto al lado de la procesión y viendo como a través de la ventana desde afuera una cena de cantina, pero a nosotros nos ponen a cantina. Y no sé, casi que nos dice como, ustedes son parte de este mundo de, no sé, de decadencia, pero, pero también siento que esa niña no solo ve al niño, ve
también a nosotros, porque esa niña como que, o sea, como que tiene una mirada un poco, no sé, como un poco juiciosa. No es como que solo esté viendo al niño como, qué fuerte que eso sucede ahí, sino que hay como un juicio de parte de la niña. O juicio de Y parte de la niña, o por lo menos, ay, perdón, estoy tratando de ampliarlo otra vez. Juicio de parte de la niña, o tal vez como que yo percibo que la mamá está haciendo como que, hey, no vea, no vea, ahí está la gente mala, por ahí Mm, debería sí, tener. Entonces, casi como que ella reconoce eso, tal vez está, y tal vez son amiguitos de la escuela, ¿verdad? Siempre me los he imaginado así, que ella dice, uy, pobrecito él, pero y que también qué pereza tal vez a mí, y que la mamá la está correteando sin hilo. Yo los veo como el futuro. Ellos son el futuro, o sea, él va a salir de la cantina y ella se va a unir con él, ¿verdad? Entonces puede interpretarse como evidencia del futuro. Ujú. Y que ella tal vez es alguien que no le da la espalda a la cantina, a esa realidad, eso que dijiste al puro inicio, ella reconoce la realidad, ¿verdad? Entonces tal vez un futuro de gente que pueda reconocer. Alguien más tenía la mano levantada, pero no vi quién era y después la bajaron, parte de Nilo. Ok, em, pues principalmente quería dedicarle un poco de tiempo para comprender cómo los artistas se están dando cuenta o, a ver, siempre se ha tenido el arte disponible para poder emitir mensajes, pero que definitivamente para la década de los 70 los artistas, y que empezó desde antes, como les había comentado en la lección pasada, que pues esto de la neofiguración ya se venía dando, ya se venía expresando esta, em, a ver, como que esta denuncia de la situación específica a partir de imágenes neofigurativas donde se agarra la forma, se distorsiona, se manipula, se hace fea la figura, precisamente para como que emitir este criterio. Y estos son algunos de las imágenes que habíamos visto la semana pasada. Pero quería también como que situarlo dentro de una década, de la década de los años 70, en el que cada vez más hay mayor conciencia, especialmente entre la juventud, y que tal vez tiene algo que ver con lo que mencionaron de esa noción de que esos dos niños son el futuro, una conciencia de em, como que de liberación, un poco un espíritu mucho más, pues como que tirando a lo hippie o a la apertura, el querer quebrar con esquemas, el no querer necesariamente tener que hacer las cosas como se tenían que hacer. Y quería compartir con ustedes esta frase de Alfonso Chase, escritor, espérate, aquí. Somos la nueva generación que busca una definición. Nuestros enemigos más tenaces son la derecha, con su aparato represivo, con la autoridad que le da el disfrute del poder. Y nuestros enemigos son también la izquierda esclerótica, la izquierda oportunista, la izquierda burocratizada y añeja, burguesada y complaciente. Sabemos que somos irritantes para muchos adultos y también para muchos jóvenes con mentalidad de ancianos. Aquí lo que están viendo son algunas fotos de las manifestaciones, en particular las manifestaciones en contra del alcohol, ¿verdad? En la década de los años 70 y que es como un periodo en que ya Costa Rica empieza a tener una juventud muy... em, muy consciente, pero que también no se busca alinear necesariamente con los poderes, sino que buscan establecer como que sus propios criterios de comprensión de la realidad y del mundo. Entonces, dentro de esto podemos percibir cómo hay artistas, esta les había enseñado la imagen la semana pasada, pero artistas que van a señalar algunas de esas dificultades. También y la siguiente de Fernando Carballo, en donde volvemos a esto, de cómo la neofiguración nos permite, digamos, ahondar en
tal vez ciertos aspectos de la realidad que se estaba viviendo, como la soledad, la enajenación, la alienación, ¿verdad? Estos efectos de la vida moderna que estaban impregnándose en, pues, lo que se estaba viviendo en ese momento. Pero también van a haber algunos artistas como este ejemplo de Crisanto Badilla, se llama La Gran Presencia, em, que podían específicamente abordar o hablar sobre la situación en el momento. Entonces, se llama nuevamente la obra La Gran Presencia. ¿Qué ven, qué perciben, qué notan, qué quisieran señalar de la imagen? ¿Qué creen, de qué creen que se trata? Eh, Hola. Sobre todo estos como botas arriba, ¿no? Estas Sí. botas, como pecho militar, como militar por las medallas, pero también por el uniforme aparentemente verde. Bueno, además de que, digo, un montón de botas significa que es una masa, no un solo individuo. Entonces, como el avance militar, pero salto de nuevo a toda la militarización en general, pero no entiendo la mancha abajo. Eso sí que no lo entiendo. Creo que es una ciudad, porque aquí hay como una torre que parece una iglesia, pero sí. Mm. Ok, Nilo. Sí, lo que se observa acá son madres solas, ¿verdad? Probablemente viudas por la guerra y niños tristes. No hay ninguno sonriente, todos están muy tristes. Yo considero que son madres viudas a causa de una guerra. Ok, sufrimiento, madres viudas. Entonces, vemos sufrimiento. O sea, esta gente no está bien, no están felices. Se percibe como cierto nivel de pobreza hasta cierto punto porque los niños están como desnudos, ¿verdad? Y entonces nos da esa sensación de que no están bien. Y ahora, ¿a qué podría estarse refiriendo esa gran presencia, esa presencia militar? En nuestro país ya el ejército se había abolido 30 años antes. Entonces, ¿a qué podría estar haciendo referencia? Y puede ser tanto la militarización de Centroamérica, sobre todo las guerras civiles, pero también el momento este, se me olvidó el presidente, el que era tío de Johnny Araya, que permite la presencia, no, me asalté como 2 años o unos 4, que permite la presencia militar de Estados Unidos en Guanacaste contra los contras, con los contras. Exacto, creo que tiene mucho que ver con eso, ¿verdad? Es como que hacer comentarios sobre estas situaciones bélicas que se estaban dando en los otros países de la región, em, tanto alrededor de nosotros pues, Nicaragua, Panamá, ¿verdad? Se estaba viviendo en Panamá una dictadura militar en ese momento, entonces cómo a través del arte están comentando sobre esa realidad, un poco que ya de cierto modo, y por eso me interesaba abordar tanto la imagen de Amiguetti, porque ahí se percibe como que esa crítica ante una sociedad que le da, justo como lo había dicho Nilo, la espalda a la realidad y que en la década de los años 70 vamos a ver que más bien tenemos una generación de jóvenes y ya no tan jóvenes necesariamente, pero que están muy al tanto de lo que está pasando, ¿verdad? Están como notando la situación, están comentando sobre la situación, un poco tal vez como resultado de lo que había pedido que se hiciera Marta Traba durante la primera Bienal. Entonces, la neofiguración continúa, también existe a nivel de la escultura, de cierto modo. Em, Esta es una obra de Fernando Calvo que pertenece a los museos del Banco Central, suele estar siempre cuando uno baja las gradas al último piso de abajo, em, y que pues podríamos leerlo y tal vez pues situar una obra como esas dentro de una obra que tal vez conocen más, por lo menos algunos que caminan por San José Centro, esta obra de los presentes, em, en donde vemos
que por un lado, digamos, alguien podría decir, ay, es una escultura que es bastante naturalista, ¿verdad? Tiene todos los detalles ahí presentes. Creo que les he incluido aquí algunos detalles de eso para que puedan ver el nivel de detalle que se trabaja, pero ¿cuál podría ser el mensaje? Se llama Los Presentes y que, pues, parecido a la anterior, la obra anterior que también era La Gran Presencia. En este caso, pues, Los Presentes. ¿Qué podría estar tratando de decir el artista con esta imagen? Estas imágenes, estas esculturas, cómo está presentando él a estos costarricenses? Y un poco, no sé, a mí me gusta argumentar las cosas, que primero, la mayoría están descalzos. Además de estar descalzos, la mayoría usan ropa no particularmente fina, no es como, es ropa como común apenas para cubrirse. Y además, si puedo ir al detalle, por favor. ¿Esta o la otra? Eso está bien, nada que cualquiera de las dos, que en cualquier caso las tienen los pómulos socavados. La mayoría tienen como o cuestión de vejez, ya de una vida pesada, pero también de una condición de que no pueden alimentarse tantísimo como para engordar. Y además las manos, el otro detalle también sirve bien. Voy, voy. Las manos siempre están así como cruzadas o como en alguna acción como resguardadas ahí nunca había visto el detalle de los pies, qué loco. Pero sí, y siempre están como, ninguno está como particularmente en agencia, no sé, Ujú. como nadie está haciendo nada particular, todo el mundo está como a la expectativa de algo, esperando algo, y de ahí es lo mismo, es que parece ser como las personas que están en el mundo, que no particularmente están enfrentadas a hacer algo por el mundo, pero que el mundo les pesa. El mundo les pesa y que de ahí, eventualmente, por más que no tengan agencia, también merecen una vida digna, ¿no? Sobre todo, me parece atención la mujer del fondo con el niño, que creo, nunca le he puesto mucha atención, que está como embarazada, creo que también está embarazada, ¿no? No sé, nunca le he puesto mucha atención a ese detalle, solo sé que tiene un niño, pero sí, lo interesante es que son estas figuras que están como en una diagonal, pero al final la otra madre está como totalmente a la otra esquina del cuadrante. Y de ahí, ineludiblemente, estas figuras que están en la diagonal, todas se ven como mayores, ¿no? Y solo esta, la madre con el niño, está como tirada a una izquierda, que de ahí parece ser la única a la que, a la que está como un poco separada. No tengo como comentario al respecto de que esté separada. Podría ser como un comentario de un futuro, pero no sé. Me parece como muy sencillo pensar niño futuro. Ujú. Pero sí. Y que tal vez por eso está como apartado, porque ya no pertenece a esta generación, pero también yo lo percibo como a esta generación de costarricenses, ¿verdad? Que me parece muy irónico casi que el título es Los Presentes, pero es casi como los presentes que ya pronto no van a estar y que eso que dijiste es ahora que el mundo les pesa, es algo que uno percibe también en esta obra de Calvo, que no es tanto un comentario de, o sea, esos pies grandes y como que está sobre la dificultad del trabajo del campo, que tal vez hubiera sido más el mensaje de la primera vanguardia, como que respetemos este trabajo de esta gente, aquí es más una sensación de como que de comentar sobre cómo el mundo, la vida les pesa. Nilo, adelante. Sí, en esta se ven caras muy serias, muy, no hay ninguno sonriendo. Quiere Mm, decir de que han sufrido en su vida, son gente, héroes de la batalla de la vida, y todo se les marca eso en el rostro que tienen, y en su contextura, ¿verdad? O sea, hay unos que tienen músculos, otros que no. Este primero tiene una barriguita bastante cervecera,
pero eso no quiere decir que sea por cerveza, ¿verdad? Muy probablemente es por una mala alimentación. Eh, y otros que sí tienen músculo, pero todos están serios, tristes, digamos, son un ejército luchador de la vida. Sí, definitivamente hay como una abnegación también, ¿verdad? Como que una desesperación, tal vez, o no desesperado, sino como, más bien como que ya no hay como, tal vez son el ejército de la lucha de la vida, pero como que ya no están luchando tanto, ¿verdad? Sí, José. Yo creo que ejército de la vida suena como un poco mal. Yo creo que la intención no es tanto como decir como, uy, estas personas trabajan un montón para lograrse la vida. No es como admiración, sino decir como, de nuevo, que a estas personas les pesa en el mundo. Por más que trabajen, yo creo que parece ser como que si estas personas pudieran, no trabajarían. Como no hay como una intención esa que sí se veía en la primera vanguardia, como de, qué digno, qué admirable el trabajo. Aquí parece ser más bien como qué fea que la vida, como no qué fea que la vida, qué feo que es trabajar, qué feo que es trabajar y qué pesado que es porque vea las consecuencias que tiene sobre los cuerpos. Y sí, pero también me parece muy interesante, nunca hasta ahorita me pongo a verlo, esta figura casi al fondo que tiene como un delantal. Este señor. Eh, sí, exacto. No sé si un delantal puede como anotar un zapatero o algo parecido. Pero sí, me parece particular porque el resto sí se nota, por ejemplo, este que está con las manos a las caderas. Y podría ser perfectamente un campesino, pero una persona con delantal. Y también la figura del frente que tiene zapatos y que, como ni lo decía, él sí tiene la camisa toda abotonada enteramente y además tiene zapatos y tiene un sombrero como un poco más rígido. Parece ser como un poco mejor, más bienestante que el resto. Sí, Alexandra. Sí, me llama la atención también que, digamos, tradicional, el uso, digamos, el tipo de escultura en el espacio público. Porque en un tiempo siempre se pensaba, ¿verdad?, que lo que tenía que estar en el espacio público era exaltación de héroes y personas importantes, bustos de expresidentes o de, ¿verdad?, como gente, digamos, destacada de la sociedad o cosas monumentales muy, digamos, o sea, sí, monumentales. Y el hecho, digamos, que esto se haga en este periodo, ¿verdad? Señala la importancia que el mismo Estado le está dando a, digamos, la denuncia social y a la importancia del arte que lo hace para ubicarla y pagarla, me imagino, en frente del Banco Central en medio de San José, porque mal que bien uno la ve y uno dice, esta es la gente de Costa Rica para bien y para mal y están aquí demandando atención. Somos nosotros y merecemos atención. Vean, no somos solo los que están encima de los caballos o los que están, ¿verdad? Como en bustos muy solemnes o en la pintura. Eso entonces me parece significativo el cambio en que, digamos, de posición estatal en que en espacios públicos se utilice este tipo de manifestaciones artísticas escultóricas. Aunque yo me pregunto qué tanto se hubieran dado cuenta o notado la denuncia. ¿Verdad? A veces, o sea, tal vez es muy obvio o tal vez no, tal vez lo veían así como que, ay, qué bonito, es una escultura de campesinos, ¿verdad? Me pregunto qué tanto, porque yo percibo que es una denuncia de cierto modo, el fracaso de la modernización que dejó atrás a esta gente, ¿verdad? Que a este campesino que había sido el principal, el héroe nacional, ¿verdad? Como que estas figuras ya quedaron atrás, ya no hay campo para ellos, ¿verdad? Ya no figuran dentro de la sociedad moderna, donde de cada vez más, por ejemplo, si fuera el caso que este señor es zapatero, ya no vamos donde el zapatero a comprar zapatos. Vamos a, qué sé yo, a Best Brands, ¿verdad? Hoy en día, siglo XXI, ¿verdad? Pero
aún en esa época ya se venía dando eso. Entonces, ¿cómo ese cambio hacia la modernización ha dejado atrás a estas personas? Pero que me pregunto si los oficiales que pagaron por se, se habrán fijado en eso tanto. No sé, tal vez sí, tal vez no. Sí, habría que ver. José, También es como interesante que sea el Banco Central quien lo ocupa. sí, Es exacto. porque, primero que todo, hay que anotar que el espacio, supongo que la memoria histórica del propio San José, la gente reconocía que ahí estaba el Palacio Nacional, porque hay que asumir de que el Banco Central se empieza a construir en los 60, 70 o algo así. Se inaugura en los 80, no sé por qué duró tanto en construirse, honestamente. Pero sí, eso, supongo que la gente también tiene en cuenta que eso es el espacio que ocupaba el Palacio Nacional, pero también que el Banco Central lo ocupe, no sé, me perturba, porque el Banco Central no es como que se ocupe particularmente de políticas a la que la gente se enfrente, pero sí sé de que, por ejemplo, antes el Banco Central, si usted quería cambiar divisas, tenía que ir directamente al Banco Central, y además de que todo este espacio está rodeado del resto de bancos, está el Banco Nacional a la par y el Banco de Costa Rica a la par, así que es un lugar como donde usted esperaría que haya gente expectante, y, pero ya como el mecenazgo, porque más bien, pregunta para la profe, ¿la obra la encargó el banco o la compró ya hecha? Habría, habría que consultar, habría que hacer investigación y averiguar eso bien, que si fue, sí, en qué momento compran la obra ya creada o si la mandaron. Yo pensaría que la mandaron a hacer, que deciden, ay, queremos tener una escultura pública grande en este espacio aquí al frente y a quién vamos a contratar a Fernando Calvo. Y entonces yo percibo que es así, pero habría que investigar. Sí, yo también Ok. pienso que es así porque es difícil que alguien se ponga a hacer un tipo de obra tan grande sin tener un mecenas o dónde lo va a poner, ¿verdad? Las instituciones no funcionan generalmente con pinturas, tal vez sí vamos a adquirir y entonces pueden ir a ver entre lo que hay, pero ya cuando son murales o cosas así tan grandes y que de un presupuesto mayor, pues generalmente el proceso es, si no es licitación o a dedo, pero sí con una planificación y un presupuesto y todo eso. No, no creo que hayan así como salido a comprarlo. Sí, Nilo. Em, los presentes es una obra que nos indica que el campesino de la época de los años 40 o no sé, tal vez inclusive hasta más atrás, eh, sigue presente porque en ellos se basa la cultura actual. Ellos fueron los responsables de nuestra sociedad actual y van a seguir siendo presentes, ¿verdad? Siempre van a estar presentes. Entonces, para no olvidarlos, y la cara lo que muestra es el esfuerzo que ellos hicieron en esas épocas donde no había casi nada, ¿verdad? De tal manera que para mí es un homenaje al campesino, al costarricense de las épocas anteriores. Entonces, en ese caso, podríamos considerar que tal vez es como un tipo de exaltación, como dijo Alexandra anteriormente. Pero bueno, queda a criterio de cada quien definir por sí propio cómo afecta o cómo impacta el espacio público en el puro centro del corazón de San José, ¿verdad? La capital de nuestro país, enfrente al Banco Central, pues si es una crítica o si es una exaltación, pero creo que justo es eso lo que andaban buscando o es eso que se dieron cuenta tal vez definitivamente en esta década del poder o el potencial del arte para poder denunciar o dar este mensaje que podría ser más crítica em, que, que tal vez anteriormente en donde, como decía Alexandra, el rey a caballo, ¿verdad? O el gran héroe
que se va a pintar. En este caso no, sentimos que es gente más sencilla, más humilde. En la arquitectura, en la escultura, perdón, también vamos a ver que en la década de los 70, y no le dedican mucho tiempo a esto porque creo que es un tema que se da para o se presta para investigarlo más, pero es algo que he notado que va a haber un mayor interés o incipiente interés em, en la diversidad étnica de nuestro país, ¿verdad? Entonces tenemos figuras como o artistas como Olger Villegas que están enfocándose em, en este caso, la madre negra, ¿verdad? O en la figura del indígena o la cara en este caso, del indígena con rasgos indígenas, con una obra de Aquiles Jiménez. Entonces me parece interesante considerar que también dentro de toda esta concientización que se está dando en este periodo, se da hacia también, siento yo, percibo yo, hacia una mayor atención a la realidad. Y creo que vuelvo a lo mismo con lo que empezó Nilo, la discusión sobre la obra de Amiguetti. Cómo creo que históricamente le hemos dado, como de cierto modo, esa espalda a la realidad, pero que percibo que esta década de los 70 es cuando definitivamente ya estamos ante una generación de artistas que están como con los ojos más abiertos. Definitivamente, pues la escultura en este periodo va a mantener mucho de lo abstracto, pero vemos la integración de esos rasgos de pues personas indígenas, personas negras. Entonces creo que eso surge en este momento. Ahora, algo que es importante señalar también, em, así. Sí, fijo, van a incluir esas esculturas en el Walking Tour, en los Walking Tours de San José. Además, por ahí está también otras esculturas que son, pues, claves. Pero algo que sucede también en la década de los 70 y que yo siempre he percibido que es como en respuesta a que se está dando cuenta las autoridades, tal vez, de que cada vez se está criticando más o denunciando más o yendo más hacia una cuestión conceptual, es que el Estado, o sea, por medio del Ministerio de Cultura, va a auspiciar estos certámenes de paisajes. Entonces, de cierto modo, es como volver hacia el paisaje, aunque también sabemos que fueron encuentros súper ricos, súper entretenidos, que la gente siempre les gustaba ir mucho a esto, de los artistas, ¿verdad? Entonces se llevaban a cabo estos eventos en donde se viva, todos se iban a cierto lugar, Patarrá, a diferentes lugares, acá Patarrá es el que estamos viendo acá, y los artistas como que iban al campo todos juntos y pintaban el paisaje. Entonces se va a volver a dar como que un énfasis al paisaje dentro de lo que es la plástica, ¿verdad? Que creo que es interesante, importante señalar y que yo siempre me he preguntado y que igual es como sería una investigación muy interesante considerar o plantear esta hipótesis y después hacer la investigación de que si el Estado lo está haciendo a propósito porque les parecía que eso crítico como que no nos encanta tanto, entonces mejor apoyemos a aquellos que estén haciendo cositas más bonitas, ¿verdad? Y cómo pues de cierto modo siempre el paisaje ha sido, bueno, no siempre, desde el siglo XX el paisaje ha sido sumamente importante en las artes plásticas de nuestro país. Entonces, van a haber muchos artistas que van a trabajar el paisaje y el trabajar el paisaje de diferentes formas. Entonces traje nada más Dinora Volandi rápidamente para reconocer que hay artistas que siguen trabajando el paisaje gracias a que pues les interesaba desde un principio, como lo es el Dinora Volandi, o como fue el caso, digamos, en este ejemplo de Fabio Herrera, un joven, bastante joven, Fabio Herrera todavía, en este momento que pudo haber sido también como parte de esta iniciativa de integrar más el paisaje.
Entonces, el paisaje va a ser importante en o sea, la década de los 70 hasta el momento. ¿Qué es lo que he querido tratar de explicarles? Por un lado, esta visión más crítica del entorno. Por otro lado, este interés por el Estado de promover el paisajismo. Y otro aspecto súper importante que se da en la década de los 70, que nace en los 70, es CREAGRAF. CREAGRAF fue esta iniciativa auspiciada por la OEA, em, que pues lo que buscaba era crear un espacio para el grabado y que fuera experimental, y lo que se hacía era que se traían diferentes especialistas de diferentes países. La sede de este proyecto pues multinacional era acá en Costa Rica, en la universidad, en la UCR. Entonces ahí se solía dar y bueno, se establece un taller, y es en este momento, o sea, es en esta década y en este, como que en este espíritu efervescente en torno al grabado que se establece el grabado como especialidad en la UCR. Entonces aquí, bueno, una foto de cuando el guatemalteco Rodolfo Aularach viene a Costa Rica y da un taller, y vemos pues toda una serie de diferentes artistas. Aquí está Doña Zulay, Doña Lola, Sonia Romero, diferentes artistas del periodo que está César Valverde, que estaban participando o que participaban en estos diferentes encuentros que se daban entre el 76 y el 86. O sea, existió, y que se daban todo este tipo de diferentes procesos de grabado más experimentales, porque pues en general lo que se trabajaba era la silografía, más que nada a nivel artístico, ¿verdad? Y entonces creo que es importante señalar que a partir de esto vamos a ver muchos más eh, artistas, estampistas o grabadores, ¿verdad? De ellos, algunos sumamente importantes como Rudy Espinosa, que van a estar em, explorando diferentes medios para la estampa, diferentes temas. Entonces, nada más les voy a enseñar algunos ejemplos de los artistas de ese periodo. Magda Santonastasio es aquí trabajando con la no figuración, ¿verdad? Em, un Otto Apuy trabajando la neofiguración en grabado. Igual un Juan Bernal Ponce, quien había sido emigrante a Costa Rica, chileno, que viene a nuestro país y también logra explorar mucho y enseñar mucho sobre el grabado en metal. Una de las artistas que más suele llamar la atención también de este periodo es Ana de estos estampistas o grabadoras de este periodo, es Ana Griselda Jain, con un enfoque que podríamos decir que es bastante feminista. Aquí este Secreto de Comadres, pero entre otros, esta es una de las que más suele llamar la atención. Y que podríamos decir que también anda, o sea, con esta orientación feminista que podemos empezar a entrever entre la propuesta artística de ella en particular, em, hay un componente crítico. Entonces, aquí, ¿ustedes qué ven, qué perciben, qué sienten? ¿Qué creen que podría estarnos diciendo el artista? No quiero estar sentada en el sillón de la sala, quiero salir. Quiero salir, pero no se me deja. Da una la sensación del cierre de ella, ¿verdad? De que como que y tal vez es por lo oscuro que nos da la sensación de que ella ahí se tiene que quedar, ¿verdad? Como que no se le permite, y que sí, se le permite movimiento, pero adentro de la casa, ¿verdad? Sí, Nilo. Siento que es una depresión de la cual ella no puede salir. Ok, Por entonces, por eso tan oscuro el cuadro, ¿verdad? Eso es lo que siento. ujú. Y que pues muchas veces lo que se puede entreleer de esto es que ella tal vez
también es este interior al que la mujer ha sido consignada y del cual cuesta mucho salir, ¿verdad? Porque ahí es donde ella tiene que estar, se supone, históricamente. O sea, hoy, siglo XXI, ya estamos en otra situación, pero todavía en ese momento era ese tipo de encierre para muchas mujeres que era muy complicado poder salir, poder ser profesionales, poder trabajar necesariamente, y que en este caso pues estamos ante una figura que uno ve que pues obviamente no es de la clase totalmente trabajadora, sino que ella está bien vestida, tiene sus muebles bonitos, se las mata y tal. Entonces, creo que es importante reconocer cómo los artistas están empezando a trabajar estos temas. Ahora, ¿qué sucede en la década de los 80? O sea, mucho de lo que venimos viendo es... es como que esta evolución de, también de las necesidades de los artistas. Entonces, en los 70 uno percibe que hay este interés en tal vez denunciar la situación o estar acorde o darse cuenta de lo que está pasando. Y en la década de los 80 hay algo interesante que surgen varios, y les voy a hablar de dos grupos, agrupaciones artísticas. Em, la primera es Cofradía. Era pues una agrupación que se juntan los artistas. Aquí pues podemos ver en la foto Toapu y Edwin Cantillo, Rafa Fernández, estaba también Álvaro Brachi em, eh, y Gerardo González, Mariano Prado, que habían sido artistas que buscaban la disciplina, definitivamente, o sea, ser artistas disciplinados, pero a la vez que, que ellos tuvieran cierta libertad artística, individual, aunque fueran grupos. O sea, les voy a enseñar ahora algunos ejemplos de las obras de ellos. Y lo interesante es que se hablaba de arte, revisaban, se ofrecían esta crítica ante sus obras. Y aquí les quería compartir esta cita de Rafa Fernández. Em, a ver, José, ¿me hace el favor de leerme la cita? Porfa, para no estarme escuchando siempre. Sí, solo que creo que va a haber un ruidazo de fondo, pero lo voy a leer rápido. Oye, Hubo unos momentos de la vida, no. ¿Se escucha? no, sí, se escucha bien, no hay Ah, problema. ok, pero no se escucha el ruido de fondo. No. Ok. En algunos momentos de la vida del hombre, sobre todo cuando madura, descubre que el lugar que ocupa en la sociedad, en el desarrollo cultural, es la medida de su lucha a la que corresponde una actitud diaria de enfrentamiento. Descubre que el destino le permite tomar parte en la lucha junto a otros iguales y surge cofradía. No ha sido una lucha por exponer, participar, en que tenemos que demostrar al público nuestra evolución y la maravilla que somos. No, ha sido una integración espiritual de mutuo enriquecimiento. Muchísimas gracias. Creo que eso es clave, es que surge o sucede algo en la década de los 80 en donde los artistas empiezan a percibir esta necesidad de juntarse para alimentar su alma y no necesariamente para, como dice acá, exponer o participar o luchar para eso. Eso casi que se podría decir que hace referencia tal vez al grupo 8, al grupo taller, ¿verdad? Que el grupo taller era así como que, bueno, juntémonos, taller y 8, juntémonos, exhibamos juntos, enseñémosle al mundo lo que somos y luchemos por el arte y tal. Aquí era más como una cuestión más personal, tal vez, más para ellos. Aquí habla de la integración espiritual, de mutuo enriquecimiento, y que ahí uno percibe que, pues definitivamente había como una añoranza de juntarse la gente, pero para apoyarse. Entonces, el Estado ya está dando más apoyo, pero tal vez, y puede ser que ante una falta de eh, un público conocedor de las artes, y que diría yo que es lo mismo, vuelvo a lo mismo a lo que dijimos del Fernando Calvo anteriormente, que yo verdaderamente me pregunto si los líderes del Estado, de los que habían tomado la decisión de comprar esa obra,
podrían leer la escultura como una crítica o una denuncia social, o si simplemente ven, ay, qué bonito, son unos campesinos, ¿verdad? Y qué bonito, y si no ven ellos eso, entonces yo percibo que parte de lo que se necesitaba era también estar entre otros que de cierto modo comprendían las búsquedas artísticas. Entonces, Rafa Fernández todavía en este momento está creando una obra que es interesante, un poco esotérica. Me gusta mucho esta y me remite un poco al surrealismo porque los surrealistas estaban muy interesados en la figura o el símbolo del pájaro enjaulado, ¿verdad? Y entonces siempre que veo esto me pregunto si allá habrá como que esta lectura de la figura de la persona que está enjaulada, la persona que no está libre. Y sin embargo, bueno, sabemos con Rafa Fernández que eventualmente llega a crear un estilo artístico eh, pues que llega a ser como muy repetitivo, entonces ya en las últimas décadas de su producción artística en general hay muchas de estas figuras de mujeres de perfil y pues que se vendían por un montón. Por otro lado, Álvaro Bracci, un artista italiano extranjero que viene a Costa Rica y que igual está explorando diferentes temáticas que si tuviéramos más tiempo, ya estamos terminando ya nos queda muy poco tiempo porque no quiero abusar del tiempo de ustedes y el cansancio que puede generar la conexión. Pero vemos cómo posiblemente se llama el título, aquí es lo que decía Nilo anteriormente de la importancia del título, a veces los poderes, el hecho que estamos ante tres, además, o sea, es un tríptico, son tres cuadros, pero también los tres, em, tres señores que están en cada uno de ellos y que uno se podría preguntar, bueno, los tres poderes de la República, ¿verdad? ¿A qué exactamente estará haciendo referencia? Pero pues estas búsquedas que también vemos cómo se integra todavía o que se permite explorar estos componentes de lo geométrico. Hay unos que se relacionan con la religión. Otto Apuy, otro más de cofradía, pero que hace sus búsquedas que son más tirando a lo neofigurativo. Les había enseñado anteriormente grabado de él. Él va a ser parte de esta agrupación también. Volveremos a ver a Otto Apuy la semana entrante con sus instalaciones. Y este es el último que les quería enseñar de cofradía, Edwin Cantillo. Em, que principalmente es conocido por este tipo de obras que estamos viendo acá, aunque esta me parece muy interesante, El Atelier o El Sueño de la Razón, obviamente haciendo referencia a Goya, ¿verdad? Y esa situación de la persona creadora, ¿verdad? Em, pero bueno, Edwin Cantillo sigue con estas o explora lo que es el arte no figurativo geométrico, que se había quedado de cierto modo de lado y que vuelve a cobrar vida en la década de los años 80. Y creo que es importante señalar eso, porque en la década de los 70 no había tanto arte abstracto. Algunos pensarán o dirán que es por este tema y que posiblemente es por el tema de la Bienal, la primera Bienal, y que se dijo que no hay razón del por qué producir arte abstracto en Costa Rica, que eso no es nuestro, que esto no nos pertenece, y creo que ya tal vez ese trauma lo pasaron, lo superaron y ya en los 80 volvemos a ver bastante arte abstracto. Em, y bueno, voy a empezar con el tema de Bocaracá. Déjame ver, perdón, nada más la hora. Ay, me quedan 5 minutos. Entonces, los quería dejar ir a las 11. Pero bueno, vamos a retomar desde acá, la semana entrante con Bocaracá, reconociendo este grupo de artistas quienes fueron sumamente importantes em, en esta época y que también o sea, podemos pensar en ellos como un grupo que se junta precisamente para darse apoyo entre ellos y que como grupo se logran proyectar a nivel internacional, que era uno de sus grandes intereses. Em, pero bueno, volveremos a retomar a Bocaracá la semana entrante.
y dejémoslo acá mejor. No sé si tienen alguna duda o pregunta o comentario que quisieran hacer antes de dejarlos libres y que disfrutan de la feria, que creo que ¿hasta qué hora está la feria?